¿Qué tal? Del 23 al 27 de mayo justamente se va a organizar en la Ciudad de México la edición 36 del periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y justamente tengo conmigo a Alicia Bárcena para hablar de este evento. Y muchas gracias, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Quería empezar contigo sobre el tema cuáles son las expectativas justamente de esta reunión que va a haber la próxima semana aquí en la Ciudad de México. Claro que sí, y es muy importante hacerlo para Naciones Unidas, para nosotros, pues somos familia. La CEPAL es parte de Naciones Unidas, una de las 5 comisiones regionales, y estamos aquí porque vamos a hablar de la Agenda 2030, precisamente vamos a hablar de esta agenda que se aprobó en noviembre, nuestra agenda ahora, que tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos estado tan detrás todas las agencias del sistema y todos nosotros, y que además es una agenda distinta porque es universal, porque es indivisible, porque es civilizatoria, porque tiene estas grandes aspiraciones. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es que trajimos un documento que se llama Horizonte 2030 con la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, porque lo que queremos es reflexionar. Hemos agarrado la Agenda 2030 y estamos dialogando, interpelando la agenda y viendo cómo se adapta, qué tenemos que hacer en América Latina y el Caribe para realmente implementarla y llevarla adelante. Entonces, eso lo vamos a debatir aquí con nuestros países miembros, que son 45. Van a venir más de 30 ministros. Va a ser muy interesante porque vamos a tener a los ministros de Finanzas hablando sobre la agenda, los ministros de Desarrollo Social hablando sobre la agenda, los ministros de Industria para hablar qué cambios en los modelos de producción y consumo. Y vamos a tener una reflexión sobre la gobernanza global. Y aparte, la CEPAL tiene 7 órganos subsidiarios, la Comisión de Estadísticas, de Planificación, de la Mujer, de Población, muy parecidas a las que hay en ECOSOC, que van a venir aquí también a rendir sus informes y a tratar de alinear sus agendas también con la Agenda 2030. Justamente que representa la CEPAL, la Comisión Económica, justamente para América Latina. En el documento que va a presentar esta semana ya en el periodo de sesiones, justamente hace mención de la situación económica a nivel internacional y la debilidad también que hay en la región. Quería que nos explicaras un poco cómo está la situación económica en la región en América Latina. En realidad, justamente por eso nosotros agarramos la agenda y le damos una bajada regional, digamos, con este documento, porque efectivamente estamos partiendo de nuestro punto de partida, digamos, es un punto difícil, porque estamos en un momento de desaceleración económica, desaceleración del comercio. Nuestra región no va a crecer más bien tiene crecimiento negativo de menos 0,6%. Estamos viviendo un momento en donde la pobreza y la desigualdad, todo lo que habíamos logrado disminuirla en los últimos, vamos a decir, 20 años, hemos llegado como a un plató, como a una meseta. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer para seguir reduciendo la pobreza? Y también tenemos los problemas ambientales. Nosotros vemos que el estilo de desarrollo actual no es sostenible. Mientras no encontremos nuevos motores de crecimiento, mayor coordinación entre las economías para darle un impulso al crecimiento. Segundo, mientras no nos enfoquemos a la desigualdad, a esta concentración de ingreso y de riqueza que existe tanto en América Latina y el Caribe como en todo el mundo. Y tercero, mientras no confrontemos este deterioro ambiental que estamos viviendo. Entonces la región sí está pasando por un momento difícil, distinto en cada país, distinto Sudamérica que Centroamérica que México. Digamos, la dinámica de Estados Unidos le ayuda a Centroamérica y a México, la desaceleración de China no le sirve mucho a Sudamérica. En el fondo estamos, como yo te diría, en una encrucijada muy importante y en el fondo absorbiendo lo que significa estar en un cambio de época, porque la gran revolución industrial que va a poner muchos obstáculos y desafíos nuevos al mundo laboral, por ejemplo, y también al mundo de la producción. La irrupción de China como un gran jugador que está generando además reacciones, los megacuerdos comerciales, en fin, una reorganización de la geopolítica mundial, la demografía. Este es un continente que envejece, crece menos. Entonces, y por cierto, el cambio climático, que somos una región relativamente más vulnerable que otras regiones, sobre todo Caribe, Centroamérica. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy
yo te diría, convulsión económica, social, política. Es un momento para, yo diría, reflexionar, para decir qué queremos en los próximos 15 años. Nos viene muy bien que en la Agenda 2030 y nuestro documento Horizonte 2030 nos diga en 15 años dónde queremos estar. Y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Y también pues ha mencionado varias veces que también América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales más del mundo. ¿Cuáles son las recomendaciones justamente que tiene la CEPAL para resolver esta situación ¿De desigualdad? Ajá, exactamente. Bueno, varias. Una en particular es la política pública activa en materia de redistribución del ingreso y de la riqueza es una de ellas. Y el instrumento por excelencia es la fiscalidad. El poder contar con reformas fiscales que sean progresivas, con impuestos en donde pague más el que más tiene, aumentar la progresividad de la fiscalidad, ver que el gasto público esté alineado con ciertos objetivos, con estos objetivos, con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, incorporar ello en los planes nacionales de desarrollo, que cada país pueda decir, ok, esta es mi brecha de desigualdad, estos son los rostros de la desigualdad de mi país, cada país tiene más agudos unos que otros, cuáles son las brechas educativas en la parte social, en la parte de salud, cuáles son esos bienes públicos que son elusivos para la población. Entonces, nosotros proponemos más fiscalidad, un pacto fiscal, un pacto para la inversión, porque la inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo, y que haya mayor inversión en sectores más dinámicos que generen empleo, empleo con derechos, el empleo visto como la llave maestra para resolver la desigualdad, ¿eh? No es solamente la transferencia fiscal, también es el tema del empleo productivo y un empleo de mayor productividad. Y también creo yo que podemos lograr que haya, yo te diría, corregir algunos aspectos que en la región son muy duros. La evasión fiscal, por ejemplo. 320.000 millones de dólares es el monto de la evasión fiscal anual de esta región, en impuestos sobre la renta y en valor agregado. Eso no puede ser. Eso quiere decir que las empresas y los individuos se llevan sus ganancias de nuestros países, ¿y a dónde se los llevan? ¿Y por qué no están tributando donde deben tributar? Entonces, ir teniendo ese tipo de mecanismos creo que son los que pueden ir ayudando a corregir y a cerrar la brecha. Brechas, como te digo, de ingreso, de riqueza, digamos, de que la gente tenga más acceso y más protección social, por ejemplo. Y una sugerencia que nosotros estamos haciendo muy concreta es que haya un ingreso básico ciudadano, es decir, que toda la gente tenga capacidad de un ingreso básico ciudadano. Aquellos que tienen empleo no lo necesitan, pero sobre todo la gente en edad de trabajar debe tener un ingreso básico ciudadano para tener la libertad, para no tener que estar en la sobrevivencia y poder dedicar también parte de su tiempo, digamos, a estudiar, a capacitarse, a mejorar sus capacidades de absorción del progreso técnico. Okay. La situación y el impacto ambiental también tienen mucho que ver, como lo comentó el tema del cambio climático. Para el desarrollo sostenible, como se busca para los próximos 15 años, ¿qué se busca hacer justamente o qué medidas se están proponiendo justamente para mejorar el desarrollo también combatiendo la situación del clima, que es un tema muy importante? Temazo. Mira, nosotros estamos proponiendo algo muy concreto que se llama el Big Push ambiental, un gran impulso ambiental, que significa que las inversiones y las actividades productivas deben estar orientadas a tecnologías ambientalmente sustentables, a lo verde. Tiene que haber un compromiso real de irnos de la energía fósil a la energía renovable, a sendas más bajas en carbono, pero seriamente, que nuestros proyectos de inversión en carreteras, en puentes, etcétera, sean bajos en carbono, que nos movamos a una industria de la construcción, por ejemplo, que tenga incorporadas medidas inteligentes, techos solares, o sea, en lugar de que las ciudades sean grandes consumidores de energía, pues que sean grandes productores de energía. La tecnología existe, tenemos que poner esa tecnología al servicio de la sostenibilidad ambiental y tenemos que proteger ciertos ecosistemas estratégicos. Tenemos que proteger, por ejemplo, en el caso de México,
tenemos que proteger los sitios de origen, por ejemplo, de plantas tan claves como el maíz, como el frijol, como los centros de origen. Deberíamos tener una estrategia muy clara para la agroindustria, que no erosione yo diría los recursos genéticos, sino que por el contrario nos convirtamos en un verdadero banco de genética de plantas para el futuro. La alimentación va a ser el sector del futuro, porque nadie va a dejar de comer. Podemos dejar de tener lo que sea, pero de comer no. Y yo creo que es ahí donde hay un enorme potencial de esta región. Pero hay que cuidar los recursos, hay que cuidar el agua. El agua va a ser la gran frontera del futuro. Hay una enorme sequía en este momento en muchas partes de la región. Hay que saber usar el agua, hay que usar mejor nuestros recursos renovables y no renovables, ser menos extractivistas y más hacia el desarrollo sostenible, con gobernanza de los recursos naturales, en donde vigilemos la propiedad, la apropiación y la distribución de las ganancias de productividad. Entonces creo que estamos ante un momento muy importante de irnos hacia sectores sostenibles, la pesca, en fin, o sea, el turismo. ¿Por qué tenemos que hacer sectores económicos que sean tan, yo diría, destructivos del medio ambiente? Tenemos que ir a la economía circular, que ya Europa pues se está moviendo hacia allá, nosotros también podemos hacerlo. Vale. Esa es la idea. Perfecto. Y últimamente, ¿qué cambios se necesitan justamente en la región para que se logre cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que se determinó el año pasado justamente en la ONU? Bueno, primero voluntad política, comprender la importancia y la relevancia de esta agenda para el futuro, tener visión, una dirección y decir, los gobiernos tienen que preocuparse, los países, de que esto no es una agenda para mañana o pasado, es de verdad para la próxima generación. Y tiene que haber coaliciones políticas, tiene que haber un diálogo. Tenemos que sentarnos con el sector privado, con la sociedad civil, con los diferentes actores, a conversar esa dirección. Tenemos que cambiar la conversación y decir, por dónde vamos no está bien. El business as usual no es la solución. Tenemos que ir a un estilo de desarrollo distinto, con mayor habitabilidad, con prosperidad económica. Nos tenemos que poner de acuerdo con los grandes actores económicos también, con las grandes empresas, los grandes bancos, porque lo que está pasando hoy es que los grandes capitales le están invirtiendo más a los activos financieros que al desarrollo. Necesitamos convencerlos de que hay que propiciar desarrollo sostenible, y por eso proponemos 4 cosas: que lo incorporen en sus planes nacionales y en sus presupuestos. 2, que fortalezcan sus ecosistemas de datos, sus sistemas estadísticas, que abran los datos, gobierno abierto, Estado abierto, que la sociedad tenga acceso a la información y por lo tanto pueda ser uno de los actores informados. Y tercero, que se reflexione sobre cómo vamos a financiar esta agenda. Una parte son los impuestos, otra parte es que retornen los capitales que se van con evasión de impuestos, otra es que haya mayores inversiones públicas y privadas en sectores dinámicos con tecnología sostenible. Y si todos, haz de cuenta, todos los secretarios de Estado de un país se ponen de acuerdo en que esta es la agenda, te garantizo que el siguiente paso va a ser inversiones más sustentables, no va a haber tanta guerra, y también cómo lograr vencer las disparidades territoriales. Hay que moverse hacia la inteligencia territorial para saber cómo se está dando esto a nivel de los estados, de las provincias, de los territorios. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Alicia Bárcenas, por la entrevista, y pues ya le deseo mucha suerte también para esta sesión, el periodo de sesión que se va a hacer esta semana ya en Cancillería. Muchas gracias, y solamente quiero decirte algo, además de que vamos a tener al presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración, vamos a tener un mensaje de nuestro secretario general Ban Ki-moon, que yo aprecio mucho porque él hubiera querido estar aquí, pero está en Turquía, en la cumbre de Estambul. Sin embargo, yo creo que hay que reconocerle al secretario general algo muy importante, y es que él se ha jugado 100% a la Agenda 2030, a la Agenda de Cambio Climático, el Acuerdo de París, y a la Agenda de Addis Abeba, que son realmente los grandes pilares para la Agenda de Desarrollo del futuro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.